Estamos con el representante Alfredo Molina del partido de la U de Cundinamarca. Representante, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, bienvenido. Un placer saludarlo, un saludo a todas las personas televidentes que siguen este canal del Congreso. Estuvo de retiro espiritual con la colectividad. ¿Cómo le fue al partido de la U? ¿A qué acuerdos se llegaron? Bueno, creo que un partido muy unido, un partido que trabajó en un encuentro temático, en un encuentro que permitió igualmente poder hacer una reflexión en torno a todas las temáticas del país, pero también un resultado importante en cabeza de una presidencia alterna que está llevando adelante el partido, igualmente una colectividad que respondió a la convocatoria, que pudo igualmente explorar en una agenda académica temática todos los temas que igual implican la participación política, todo lo que tiene que ver con la dinámica de partido, e igualmente de la mano de la política de gobierno de nuestro presidente Juan Manuel Santos, porque creemos que esa política hoy, muy social de por sí, y igualmente que está conduciendo al camino de la prosperidad, debe ser respaldada al 100% y que en ese sentido igualmente salimos muy fortalecidos respaldando las políticas de gobierno y con muy buenas iniciativas que permiten igualmente que el partido se dinamice, pero también le aporte al ejercicio legislativo del país. Pero también hubo voces disonantes, fracturas, fisuras, incluso se habló de algunos miembros que se sienten secuestrados. ¿Eso es verdad? Mira, yo creo que la democracia permite diferencia y en esa democracia la diferencia es válida. Hay maneras respetables de hacer la diferencia, caso senador Juan Lozano, el doctor Miguel Gómez, que hacen una reflexión interna con mucha decencia, mucho respeto, y obviamente hay voces disonantes, pero que a veces se salen un poco en la tónica, pero es una tónica a veces agresiva, que me parece que no debe ser, porque yo creo que somos colombianos, somos congresistas, debemos respeto todos, y cuando una persona como el senador Vélez sale a decir esas palabras, pues me parece que primero se sale del contexto de la lógica, de la racionalidad, y en segundo nivel se sale del contexto del respeto, porque nadie ha hecho nada. De hecho, el marco normativo es el que evita que alguna persona vaya a otro partido. Estaba legalmente en la Constitución la forma de salir del partido, que era renunciar a la curul y irse, pero entonces generan distorsiones. Pero si usted me pregunta cuántos miembros somos 78, y de esos 78 hay dos muy respetables congresistas que le aportan al partido y que son del partido, como así lo ratificaron el doctor Miguel Gómez y el doctor Juan Lozano, y una sola persona en esa tónica que le genera un ruido al país en ese sentido, pero yo creo que estamos más unidos que nunca. Cuando hay de 78, uno, pues hagamos un porcentaje y ese ejercicio, y además es válido en la democracia, lo que no es válido es los términos y las maneras, creo es mi concepto. Hace parte de las entrañas de la U, tiene la representatividad del movimiento. Esa U78 que estuvieron en Villa de Leyva, ¿es la U de Uribe o la U de Santos? Es la U de la unidad. Yo creo que es el partido de integración social, es un partido que trabaja con unas políticas de la tercera vía, quiere decir, pilares propios de la teoría liberal, que es muy diferente al Partido Liberal, es decir, pilares propios de la teoría liberal, el mercado, la economía, la prosperidad, la garantía de los derechos a la sociedad, el modelo también keynesiano y de Weber, que implican instituciones formadas, instituciones preparadas, instituciones con un personal que responda a las necesidades del Estado, subsidios a los colombianos en las temáticas que haya que subsidiar. Es muy propio esas teorías también del modelo conservador, por ejemplo, en lo que se conoce en Colombia, pero además también un partido de unidad que permite la integración de todos, es un partido de equidad, de igualdad. Por tanto, yo creo que nuestro partido es un partido posmoderno, propio de la tercera vía, que recoge las ideas e iniciativas de muchos, y por ejemplo, en el caso mío, no he militado en ninguno de los clásicos partidos, he sido del partido de la U y me siento orgulloso de ser del partido de la U. ¿Cómo salió el presidente Santos o el nombre del mandatario después de esta reunión? Respaldo pleno, obviamente no va a ser el 100% en el argumento anterior de la disonancia de algunas personas, pero un respaldo pleno cuando más del 95% de los congresistas creemos que el gobierno ha hecho muy buenas cosas por este país, creemos que el gobierno igualmente ha hecho un esfuerzo significativo en los ejercicios de la continuidad de políticas como la cohesión social, la seguridad democrática, los elementos de garantizar en la inversión extranjera y local para pasar a elementos complementarios como la prosperidad en materia de agricultura, de minas, de energía, del proceso de vivienda, del proceso de infraestructura. Yo creo que hemos crecido en muchos de esos temas, faltando muchos otros, porque el país no es un país igualmente
que se haya recompuesto en tan corto tiempo, en menos de 10 años. Es un país que ha avanzado muy bien y hay que reconocer que los dos gobiernos que han estado en estos casi 12 años ya han sido gobiernos que han generado una tendencia distinta, una tendencia posmoderna que ha permitido que el país se modernice en muchos temas, que evolucione en desarrollo, pero faltan muchas otras cosas porque tenemos 46 millones de habitantes, hay desempleo, había deuda, atraso social, atraso en infraestructura, pero creemos que lo que se está haciendo va por la senda del buen camino, y si esa senda del buen camino se complementa con elementos de paz, que impliquen que los elementos de distorsión sean menores y menos presupuestos hacia la guerra y otros contextos que a veces nos desarmonizan en Colombia, pues podemos generar y apostar mucho más infraestructura, más desarrollo social y elevación de calidad de vida real a los colombianos. Digamos que es en la U a nivel país, en Cundinamarca, ¿cómo está la colectividad que usted representa? ¿Cómo se ve de cara al proceso electoral de marzo del próximo año? Pues la U es el partido mayoritario, es el partido que tiene el mayor número de congresistas en Colombia, es el partido que le permitió igualmente en menos de 6 años tener ya un presidente de la República, y en Cundinamarca no es la diferencia. Cundinamarca tiene 3 representantes del partido de la U, tiene 5 diputados del partido de la U, aportó más de 180.000 votos a la gobernación y obviamente permitió que también haya un gobernador de consenso en el departamento de Cundinamarca. Es la U ganadora, es la U triunfadora, es la que debe seguir manejándose, es la U que respalda al presidente Santos y es la U que se integra con otros partidos, porque nosotros tenemos en democracia ese criterio claro, que entre todos podemos lograr un mejor país y las diferencias se deben arreglar en debates técnicos e igualmente de conformidad a reglas claras y no a elementos que distorsionen mucho más la acción negativa de los procesos sociales dentro del país Colombia. Congresista Alfredo Molina, vamos con 2 semanas de actividad laboral desde la instalación el 20 de julio. ¿Con qué se viene para este periodo, para esta legislatura, proyecto de su iniciativa? Bueno, precisamente nosotros estamos trabajando un proyecto actual de cambio climático, que es un proyecto muy interesante, que va a poner a tono el país en torno a temas de cambio climático, a pesar que hemos hablado mucho de ello. Da la impresión que la gente solo se acuerda de cambio climático cuando hay inundaciones o cuando hay destrucción o cuando hay fenómenos naturales. Y eso lo he manifestado siempre en mis intervenciones. A veces se nos olvida que hay sequía y que hay aguaceros, más en un país donde la infraestructura construida no es la suficiente y que podemos generar en épocas de estiaje por falta de acumular agua, pues falta de agua. Y en épocas de invierno por falta de construcción de infraestructura de jarillones, limpieza de ríos, canales, pues inundaciones que nos han generado pobreza, destrucción y elementos complejos. Por eso el tema de cambio climático debe ponerse a tono dentro del ejercicio internacional. Hay países que ya están a tono con marcos normativos modernos en ese sentido. Estamos trabajando en una iniciativa personal, además con un grupo de parlamentarios que van a acompañar la iniciativa. Estamos en este momento socializando ya con el gobierno ese proceso desde la cartera del ministerio para poder trabajar en ese contexto y poder aportarle al país unos elementos que es uno de los temas que más me apasiona. Pero también viene un semestre bien movido en varios temas. La ley complementaria de salud, viene el tema de la tierra y es un tema que es parcial en materia de elementos de agropecuarios, se necesita esa ley, va a llegar a mi comisión, que es la comisión quinta, y es un elemento que va a fortalecer mucho el proceso de la división de la tierra, la tenencia de la tierra, aclarar muchos de estos temas muy propios en el marco de la ley 160 que está vigente desde el año 94. El código agropecuario sería el ideal, que sería el complementario integral, pero no podrá llegar a un código integral porque faltan muchos elementos y sobre todo en procesos de construcción de país a través de nuevas estancias como el proceso de paz, tendremos que esperar un proceso agropecuario código completo después. Tema del código minero, que lo hemos esperado por tiempo, pero ya no alcanzamos. Un tema interesante ahora que usted toca el proceso de paz, que es un tema nacional sobre el cual está pendiente el país. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué es lo que está pasando en La Habana? ¿Qué le dice a los colombianos? Bueno, el tema de paz yo creo que es el sueño y la iniciativa de todos los colombianos. Argumentamos el ejercicio personal en el tema de poder respaldar un país, poder respaldar un presidente que tiene un deber constitucional de buscar todas las salidas que le permitan al país estar en cohesión y en armonía. Y obviamente los diálogos de paz
pues si se van a disminuir los elementos de conflicto que por años nos han malgastado el tiempo, la plata, los intereses, la vida de muchos ciudadanos colombianos, pues yo creo que todos debemos apostar a ese proceso y debemos seguir enfatizando el proceso, obviamente sin salirnos del marco constitucional, sin salirnos de los elementos que impliquen elementos por fuera de los elementos también del marco internacional que relaciona los conflictos. Por eso yo participo en apoyando al presidente allí, el partido de la U respalda el proceso y obviamente pues hay unos criterios que son obvios para el ejercicio de una dinámica nacional en democracia y sobre todo cuando hay garantías constitucionales e institucionales que tienen que ser elementos en la lógica constitucional y que busquen obviamente una salida efectiva de ese proceso de conflicto que todo el tiempo se ha llevado a cabo y que es infame a veces cuando ha cobrado la vida de muchos colombianos y que aún nos desgasta el presupuesto, sobre todo en materia de seguridad, que debería estar más aplicada a elementos de lo social, aunque la seguridad es lo fundamental, pero esa seguridad debería tener un paso evolucionado, similar a Costa Rica, donde los temas del ejército ni siquiera existen o el tema de policía local es el que existe para un ejercicio de coerción y de control a través de una cultura de no violencia o no agresión. Por eso ese es el camino a Colombia, pero nos falta mucho tiempo porque efectivamente hemos estado acostumbrados a mucho tema que nos ha generado un camino difícil, tortuoso en torno al tema de paz y hay que seguir construyendo procesos de paz entre todos. Aquí en este recinto dijo el presidente que se feliciten los que están en favor de la guerra, que él se la jugaba con la paz. Lo dijo el 20 de julio. Esa es la consigna, ese es, digamos que el argumento, ese es el deseo presidencial. El elemento principal del presidente creo que es la cohesión y el ejercicio social y el tema de la prosperidad. Y obviamente esos dos elementos sin paz son complejos. Y jugársela por la paz es un buen llamado a que todos los colombianos le debemos apostar es al tema del desarrollo, al tema del crecimiento económico. Y obviamente es mucho mejor paz que guerra, sobre todo cuando la guerra es interna y entre los propios colombianos. Esa es la actitud del presidente, pero hay algunos que critican el hecho que mientras el presidente habla de paz, masacraron a 16 miembros de la fuerza pública, los guerrilleros. Todos criticamos, pero no al presidente, a las actitudes de los grupos violentos que no están siendo racionales y que se vuelven irracionales a pesar que se está tendiendo una mano y un camino negociado al conflicto. Y yo creo que esos son los caminos que tienen que coger los violentos. ¿Por qué? Porque los violentos, despectivamente hablando, son personas también colombianas, que igualmente están siguiendo unas luchas que no son luchas coherentes y que son luchas ya pasadas inclusive en la dinámica del mundo de moda inclusive. Entonces yo creo que ya es momento de reflexionar y el llamado a todos los colombianos es que tenemos que unificar nuestras voluntades porque este país es bello, es lindo, la gente es linda, bella, tiene mucha prosperidad en sus deseos, sus buenos sueños, sus buenas intenciones. ¿Por qué no unirnos entre todos para fortalecer ese elemento que nos permite un país distinto? Es un país que tenemos que construir de todos. Se le debe poner un techo, es decir, un marco noviembre, diciembre para un acuerdo definitivo al tema de la paz, ¿o usted cree que no hay tiempos? Mi concepto personal es que sí deben tenerse techos. Y deben tenerse techos bajo cronogramas estrictos y bajo dinámicas en los ejes temáticos que ya se definieron, pero bajo unos elementos que generen un marco regulatorio efectivo y un marco y un techo específico en tiempos, términos, etcétera. Porque el país igualmente va a requerir un elemento de fondo y sobre todo cuando ya tenemos un antecedente histórico que fue nefasto, como fue la zona de distensión, donde se generaron engaños a la sociedad colombiana y lo que está buscando el país es que algún día los grupos violentos le hablen de cara al país y tengan una claridad frente a un proceso efectivo de paz que es el que todos los colombianos deseamos. Para nadie es un secreto que estamos inmersos en un año preelectoral. ¿Eso tiene alguna incidencia, genera impacto, marca de alguna manera lo que ocurre en la mesa de diálogos en La Habana o no? Yo creería que no debería marcar, porque las dinámicas de país no podrían estar condicionando un proceso de paz que es un proceso necesario en primer año de ejercicio de gobierno o en último año. Yo creo que la dinámica que debe marcar el ejercicio del proceso de paz es eso, un marco regulatorio, unas reglas supremamente claras, unas temáticas a definir efectivas, un tiempo máximo de poder tomar una decisión concreta y unas salidas luego jurídicas que le permitan a eso ser una realidad. Porque la salida jurídica, que es la posterior, es la que igualmente permitirá
poder darle vía libre jurídicamente a ese proceso. Y el otro elemento es el posconflicto, que es un elemento que debe fortalecerse, porque la paz no solamente es no agresión del uno al otro, la paz también se consigue con elementos del desarrollo. Sin salud, sin educación, sin empleo, nunca va a llegar. Entonces allí es donde tenemos que concentrarnos, y ese sería el ejercicio de posconflicto principal, donde también la tenencia de la tierra debe ser equitativa, donde muchos elementos tienen que jugarse para que el tema de paz sea un ejercicio efectivo. Pero yo creo que un primer paso es arrancar. Si uno no empieza un proceso por un escalón, pues nunca se va a dar, y lo efectivo acá es que hay una buena voluntad de un gobierno que tiende la mano, que muestra un camino y que busca la voluntad, pero también un gobierno que aprieta en los momentos que tiene que apretar, y yo creo que eso se ha demostrado en torno al presidente Santos, sobre todo cuando ven en el tema de seguridad. También es un experto porque fue ministro de Defensa, y con resultados directos demostró que puede igualmente, a través de la confrontación, garantizar la seguridad para el país. Pero qué triste que los grupos al margen de la ley no tomen un camino de negociación cuando hay un presidente con una voluntad en ese sentido. Representante Alfredo Molina, muchas gracias. El placer para mí, muchas gracias a usted, y el saludo especial a todos los colombianos, y en especial a mi Cundinamarca y Fusagasugá. Es el congresista Alfredo Molina del departamento de Cundinamarca.